¿Qué tal? En este video tutorial del curso de programación C Sharp vamos a presentar o vamos a comenzar con la programación básica en este lenguaje. Antes de ver un programa en este lenguaje, necesitamos comprender un par de aspectos. ¿Qué son los proyectos y qué son las soluciones? Luego vamos a ver la anatomía del programa en C Sharp, qué es lo que tiene, lo mínimo, y también vamos a conocer dos objetos muy útiles. La consola, que es la pantalla y el teclado de una computadora, y el entorno o ambiente de ejecución. Ambos, estos dos objetos, nos van a servir en más de una oportunidad. Para comprender lo que significa proyectos y soluciones, necesitamos un ejemplo. Imaginemos que hay un cliente que quiere revender productos de manera electrónica, o sea, un e-commerce. Lo que va a necesitar entonces es una aplicación, un producto de software que le permita manejar el stock de productos, las ventas, la publicidad, las entregas, el marketing, todo lo necesario para montar un negocio de venta de productos en la red. No hay ninguna duda que el objetivo de este cliente es vender, de manera que el producto lo que necesita es un producto para realizar ventas. Todo el software necesario para hacer las ventas va a constituir un proyecto y lo vamos a conocer como el proyecto de venta justamente. Ahora, la realidad es que lo que él vende son diferentes artículos. Probablemente venda autos, probablemente venda caramelos. La cuestión es que vamos a necesitar otro proyecto para manejar los productos. El código que hace falta para manejar los productos puede incluirse dentro del proyecto de ventas como un subproyecto en una subcarpeta, pero se recomienda que sea un proyecto diferente para que de esa manera puedan trabajar diferentes equipos de programadores. Incluso puede ser que este proyecto ya exista. Dijimos que es reventa de productos, de manera que debe haber alguien, un mayorista, que va a facilitar toda la información de productos. Seguramente, al analizar el problema a solucionar, se va a descubrir que hacen falta nuevas entidades, nuevos objetos. Lo más razonable es que estos objetos se desarrollen en otro proyecto. Y como estamos viendo, esto va a necesitar una interfaz para la web, porque van a venderse los productos en la web. Es una aplicación de comercio electrónico. Y también estamos viendo que se pretende que los usuarios accedan a este sitio a través de celulares o tablet, de manera que también vamos a necesitar un proyecto para la interfaz de mobile. El conjunto de todos estos proyectos, más documentación, más diagramas, se conoce como una solución, la solución que nuestro cliente necesita. Visual Studio nos permite manejar los dos aspectos, la solución y los proyectos. Cuando abrimos el Visual Studio, vemos en la pantalla principal, en la página de arranque, que tenemos una entrada para crear un nuevo proyecto. Esto se puede hacer también desde el menú principal con la alternativa Nuevo proyecto. Aparece una ventana donde es posible elegir el lenguaje de programación y el tipo de proyecto que queramos crear. Recordemos que lo primero es crear una solución, un contenedor vacío para los diferentes proyectos, de manera que vamos a seleccionar la opción Soluciones de Visual Studio y entre las que están allí vamos a tomar una que es la solución en blanco. De esta manera tendremos una bolsa, un contenedor de proyectos.
Para ser organizados, necesitamos indicarle dónde va a estar este proyecto. Elegimos entonces una carpeta y le damos un nombre. En este ejemplo le vamos a dar mi empresa. Fíjense en que está marcada la casilla crear directorio, de manera que se creará una carpeta con este nombre. Como dije, lo que pretendemos es crear una solución vacía y eso es lo que vamos a obtener. Lo podemos ver en la ventana de soluciones, en donde nos indica que mi empresa es una solución que tiene 0 proyectos. Con el explorador de archivos podemos inspeccionar para ver qué es lo que ha ocurrido. En el lugar que habíamos elegido tenemos ahora una carpeta, un directorio con el nombre mi empresa, y en su interior encontramos un archivo que es el que corresponde a la solución que acabamos de crear. Ahora que tenemos una solución, que es un espacio donde trabajar, vamos a proceder a incorporar un proyecto. Esto se hace con la opción agregar del menú principal, que nos da la alternativa de un nuevo proyecto, un proyecto en blanco, o la de incorporar un proyecto que ya existe, un proyecto que está en nuestra carpeta o en otra máquina. Vamos a incorporar uno nuevo, de manera que nos presenta el cuadro o la ventana de diálogo en la cual elegimos el lenguaje de programación y el tipo de proyecto. En este caso nos muestra algunas alternativas, como por ejemplo la de un Windows Form, que esa es la vieja modalidad de Windows. También tenemos una aplicación de WPF, de Presentation Foundation. Tenemos también una aplicación de consola. Tenemos para hacer bibliotecas de clases o simplemente un proyecto en blanco. Para este ejemplo, en este momento, lo que vamos a hacer es una aplicación de consola. Más adelante en el curso vamos a conocer un poco más sobre los distintos tipos de proyectos. En este caso en particular, nuestro proyecto es de aplicación de consola y se va a llamar ventas porque es el ejemplo que estamos analizando. Una vez que aceptamos todos estos datos, se crea el proyecto y nos muestra en el explorador de soluciones un proyecto, el que acabamos de crear. No nos preocupemos por la ventana de código, esta que está a la izquierda, y nos concentremos por ahora en el explorador de soluciones. Vemos que allí figura nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es incorporar un segundo proyecto. En este caso lo vamos a hacer directamente acá en la solución con el botón derecho, la opción agregar un nuevo proyecto. Y lo vamos a hacer con el de productos, que por el ser un ejemplo también lo vamos a crear como una aplicación de consola. Una vez que le ponemos el nombre y aceptamos, vamos a ver que nuestra solución tiene ahora 2 proyectos. Los que podemos ver en la ventana del explorador de soluciones. Allí están nuestros 2 proyectos, se organizan como si fuesen carpetas y archivos, prácticamente así lo son. Nos muestra, el Visual Studio nos muestra esta presentación que es lo que está en las carpetas respectivas. Si lo miramos con el explorador de archivos, vemos que ahora se han incorporado 2 carpetas, una para cada proyecto, y dentro de cada carpeta vamos a encontrar los componentes de ese tipo de proyecto, información del proyecto, archivos de configuración, otras carpetas más para contener los códigos intermedios, los ejecutables y toda la información que cada tipo de proyecto necesita. Cuando inspeccionamos la carpeta del otro proyecto, vamos a encontrar que es lo mismo o parecido. En este caso lo mismo porque los 2 proyectos son del mismo tipo. Cuando cambia el tipo de proyecto, los contenidos son diferentes. Ahora vamos a incorporar otro proyecto y vamos a hacerlo con el que corresponde a las entidades. En este caso vamos a incorporar un proyecto del tipo biblioteca de clases, porque las entidades no se tienen que ejecutar.
lo que va a contener son componentes que se utilizan desde otros proyectos, con lo cual empezamos a ver las diferencias que existen entre los distintos tipos de proyectos. Para analizar la anatomía de un programa en C#, vamos a utilizar algunos de los que se acaban de crear, que por supuesto son de los más sencillos. Cada tipo de programa o en cada tipo de proyecto vamos a encontrar una forma o una organización diferente de los programas. En particular, estos que son de aplicaciones de consola, vemos que tienen una cantidad de elementos al principio, todos de ellos con la palabra reservada using. Esta palabra reservada lo que hace es decirle a la aplicación que vamos a usar componentes que no están en esta aplicación, están en otra, que de hecho no es nuestra. Como estamos viendo, son system.text, system.collection, o sea, son aplicaciones que ya vienen con el sistema operativo, o sea, son herramientas que podemos utilizar. Si vemos el otro proyecto, el de productos, ese programa tiene lo mismo, tiene las mismas referencias a los componentes o a las librerías o a las bibliotecas de clases externas. Y eso es porque al crear el proyecto se utiliza una plantilla. Seguramente algunas de estas no las vamos a usar, pero eso no es un problema porque lo que no se usa no se incorpora. La otra parte que nos llama la atención es esa palabra reservada namespace, que en el proyecto de ventas referencia a ventas y en el proyecto productos tiene asociado la palabra productos. Y esto es porque justamente namespace o espacios de nombres nos permite a nosotros reunir lógicamente los elementos de un proyecto, incluso de toda una solución. Imaginemos por un momento que en el proyecto productos tenemos un objeto, un elemento que se llame ventana. Seguramente en el proyecto ventas también vamos a tener un objeto parecido y lo más probable es que nosotros lo bauticemos con el nombre ventana. Si no tendríamos los namespace, tendríamos entonces un conflicto para referenciar a la ventana de productos o a la ventana de ventas. Justamente los namespace nos permiten hacerlo con la notación punto. Para hablar de la ventana de productos, lo hacemos productos.ventana. Y la otra será ventas.ventana. Como estamos viendo ahí los using, dentro de todo el espacio de nombre system, vamos a tener system.text, system.linQ, system.collection y dentro de collection vamos a tener generic y así vamos a tener una variedad de espacios de nombre. El siguiente elemento de esta anatomía es la clase. Dijimos que el lenguaje de programación C# es orientado a objetos y dijimos en su momento que es puro, que es totalmente orientado a objetos, de manera que absolutamente todo son objetos. Los objetos son instancias de clases. Las clases son las plantillas que nos permiten describir cómo es un objeto y luego el sistema operativo, el motor de ejecución, crea objetos de acuerdo a lo que se ha especificado en esa plantilla que conocemos como clase. De manera que el programa es un objeto que se crea a partir de la clase programa. En los dos proyectos, tanto el de ventas como el de productos, al ser proyectos del tipo Console Application, son ejecutables y se ha creado una clase que se llama Program que se va a poder ejecutar. ¿Por dónde comienza la ejecución del programa? Bueno, en C# se ha establecido, y eso no lo podemos cambiar, que la ejecución comienza por un método que se denomina main. El método en una clase no es otra cosa que el código que
va a ejecutarse para representar el comportamiento de un objeto. En el caso de un programa, el comportamiento de main es justamente ejecutar las instrucciones que nosotros como programadores queremos que comiencen a ejecutarse. De hecho, el motor de ejecución del sistema operativo ya hizo otras cosas antes de ejecutar main. Sin embargo, no hacen a nuestra aplicación. Son propias del sistema operativo. Método en objetos viene a ser el equivalente de módulos, de subprogramas, de procedimientos, de funciones. Como este es un lenguaje totalmente orientado a objetos, no hablamos de funciones, sino que hablamos de métodos. En la declaración del método main, observamos una palabra reservada static. Esta palabra reservada indica que el método es un método de clase, no de instancias, lo que significa que se puede invocar el método directamente desde la clase. Es por eso que el programa puede ejecutarlo directamente. Los otros métodos que escribamos en la clase program van a tener que ser calificados del mismo tipo para que se puedan ejecutar. La otra palabra reservada que podemos ver es void. Esta palabra indica que el método main no devuelve nada. O sea que no es una función, no podemos utilizarla para que nos entregue un resultado. Simplemente se puede invocar, pedirle que se ejecute. En C# tenemos la posibilidad de cambiar esta situación. Cuando necesitamos que main nos devuelva algo, se puede declarar como lo estamos viendo, con la palabra reservada int, que es una abreviatura de integer o de un entero. Fíjense en que en este caso es obligatorio que en el método tengamos la palabra reservada return para devolver un valor numérico. Este valor numérico es el que utiliza el sistema operativo como resultado de la ejecución de una aplicación o de un programa. De esa manera podemos establecer una suerte de diálogo con el sistema operativo. Si te devuelvo un 5 es que ha pasado tal cosa, si te devuelvo un 3 ha pasado tal otra cosa. Por supuesto habrá que escribir todo un documento informando qué es lo que significa cada código. Dijimos que los métodos son equivalentes a los procedimientos, las funciones, a los módulos en general. De manera que también pueden recibir argumentos. En el caso de main, estamos viendo que tiene declarado un argumento con el nombre args. El nombre de los argumentos o cómo denominamos a estas variables es una decisión del programador o de la empresa en donde se trabaja. Generalmente hay un documento de buenas prácticas en la cual se indica cómo son los nombres de las variables, que es lo recomendable. En este momento args nos parece bien. ¿De qué tipo es? Resulta que el lenguaje de programación C# es un lenguaje de programación fuertemente tipado, de manera que no se pueden declarar variables o argumentos sin indicar el tipo de dato. En este caso en particular, args es del tipo colección, eso nos dicen los corchetes, de cadenas de texto, eso es string. Todos estamos muy acostumbrados a interactuar con un programa o con una aplicación a través de una interfaz gráfica, en la cual podemos seleccionar los elementos con el ratón o ahora con los dedos, haciendo touch, pero existe una manera de pasar argumentos a un programa, en lo que se conoce como la línea de comandos. En la práctica, ustedes van a poder verificar justamente este aspecto. Args es una colección de todos los elementos que se pasan en la línea de comando a este programa. El lenguaje de programación C#
nos permite declarar el método main sin parámetros. Eso va a ocurrir cuando nuestra aplicación no necesite procesar parámetros de la línea de comandos. Por supuesto, lo vamos a poder hacer con la palabra reservada void cuando no devolvamos nada y con la palabra reservada int para cuando devolvemos un estado o un estatus de ejecución. Con esto vamos a poder probar un pequeño programa en C#. Antes de hacerlo, vamos a necesitar comprender un poquito cómo es el objeto System Console. Este nombre es el que se utiliza en C# para representar la pantalla y el teclado de la computadora. Por supuesto, estamos hablando de una aplicación que sea de consola, un console application. De esta manera es que vamos a poder tener esa pantallita que aparece en la computadora, esa pantallita negra, donde podemos ejecutar programas desde la línea de comandos y nos muestra resultados en la pantalla, no en formularios bonitos o en formato gráfico, sino como línea de texto, como las viejísimas computadoras. Nuestro programa va a tener este formato. El objeto consola ya existe. Dije que representa a la pantalla y al teclado de la computadora, de manera que está disponible para que lo usemos. Vamos a invocar el método write de este objeto para que aparezca el texto hola en la pantalla. Luego vamos a invocar el método writeLine con el siguiente texto. ¿Qué diferencia hay entre write y writeLine? Justamente el line, que lo que hace es agregar un código al final del texto para que el cursor o el indicador donde estamos escribiendo en la pantalla avance de línea y se ponga en el primer carácter, en la primera columna de la línea siguiente. En la cadena de texto se pueden incorporar códigos que representan órdenes para formatear, para darle forma al texto. En la práctica del curso es que van a poder ver la lista completa de códigos y ejecutar unos cuantos programas para verificar esta situación. El objeto consola tiene también otros métodos, como por ejemplo cambiar colores, posicionarse en algún lugar de la pantalla, borrar la pantalla. Y entre ellos tiene un método que representa al teclado o que nos permite obtener la información que las personas introducen a través del teclado. Uno de esos métodos es el readLine, que justamente lo que hace es leer una línea. La línea es desde donde el usuario empieza a teclear hasta que pulsa la tecla Enter, la que le da el retorno. Por eso es readLine. Lee toda la línea completa. En este ejemplo estamos viendo que le pedimos a la consola que lea la línea y eso que lee lo recibimos en una variable. Esa variable se llama nombre y es del tipo cadena. A continuación lo que vamos a hacer es mostrar el nombre en la pantalla. De este modo vemos que el método write no solamente tiene constantes o cadenas de texto, también puede mandar a la pantalla el contenido de una variable. En esta dirección o en este URL van a encontrar información sobre el objeto console. En realidad es el Microsoft Developer Network. Es gratis, no hace falta tener una suscripción para acceder a la información. La pueden ver en inglés o en castellano, la traducción es bastante aceptable. Otro objeto que también está disponible es el System Environment. Este objeto representa el entorno o el ambiente de ejecución de una aplicación. Dijimos que una aplicación se ejecuta sobre un sistema operativo que está envolviendo un hardware o un dispositivo programable.
En el esquema de ejecución o en el entorno también se considera la existencia de un usuario, que es quien está identificado en ese sistema operativo y está ejecutando la aplicación. Este objeto nos brinda información del ambiente de ejecución a través de propiedades. Estas propiedades representan información como por ejemplo el nombre del usuario o la versión del framework, el nombre de la computadora, cuántos procesadores tiene esta computadora donde se está ejecutando la aplicación. Se accede a cada una de esas propiedades mediante la notación punto, indicándola, por ejemplo, environment.username. Eso nos permite acceder al nombre del usuario que está ejecutando la aplicación. Información sobre esta característica que tiene el objeto environment la van a poder encontrar en el Microsoft Developer Network. Ahora vamos a hacer las demostraciones de los objetos comentados, el objeto consola y el objeto environment. Entonces, en Visual Studio vamos a crear un proyecto, bueno, en realidad una solución antes para contener la demostración de consola y la demostración del environment. La solución le vamos a dar el nombre de la lección. Toca la lección número 2 y una vez que esté creada vamos a incorporar un proyecto que va a ser del tipo una aplicación de consola, que le podemos dar el nombre demo 1. Cuidado, hay que elegir el lenguaje, a veces uno se apresura y termina con otro lenguaje. Bien. Veamos cómo queda nuestro proyecto para el objeto consola. A la derecha tenemos la información de nuestro proyecto en la ventana que conocemos como explorador de soluciones y a la izquierda, en esta enorme ventana, está el código del programa que la plantilla nos sugiere, el program.cs. Vamos a incorporar una llamada al método write del objeto consola. Como dijimos, el objeto consola ya existe, de manera que no hay que crear una instancia de ese objeto. Acá vemos cómo el IntelliSense, ese componente que nos va ayudando con la sintaxis, nos ayuda a no meter la pata con los nombres de los objetos. No solamente eso, en este caso nos dice que el método write puede provocar la excepción, en este caso una excepción particular, la IOException. Esto nos permite acceder a la ayuda y averiguar cómo atraparla o qué es lo que esto significa. En este momento no vamos a concentrarnos en ese aspecto, en el control de las excepciones, sino en el uso del objeto consola. Bien, acá está nuestra sentencia, la del ejemplo. Supuestamente esto nos va a mostrar el texto hola en la pantalla. A continuación vamos a incorporar la llamada al método o el mensaje, como dirían los amantes de la programación orientada a objeto, al método writeLine. Observen que este tiene posibilidad de más excepciones. Incorporamos el texto del ejemplo, que es ingresa tu nombre. Le ponemos los espacios para que vaya teniendo cierta coherencia en la pantalla. La siguiente sentencia es declarar una variable del tipo cadena de texto, un string, y esa variable va a recibir lo que nos devuelva el método readLine de la consola. El método readLine, como dijimos, obtiene una línea de texto, o sea, desde que el usuario escribe hasta que pulsa el Enter. Finalmente, nuestro ejemplo indicaba que mostremos en pantalla el contenido de esta variable, de lo que el usuario escribió. Ya está completo nuestro ejemplo, entonces antes de ejecutarlo, por las dudas deberíamos grabarlo. Eso se hace con el icono de guardar programa. Sin embargo, Visual Studio se da cuenta que no hemos grabado los programas
y lo hace antes que intentemos ejecutar alguno de ellos. Para ejecutar tenemos varias opciones. La primera es utilizar el botón Iniciar, que lo hace en la modalidad que se indica al costado. En este caso dice Debug, o sea, lo va a iniciar en el modo de depuración para buscar o para tratar de encontrar algún tipo de error. También podemos compilar el programa. Esto significa que lo vamos a generar al código intermedio, pero no lo vamos a ejecutar. La idea sería ver si es que hay algún tipo de error. Para eso tenemos una ventana que es la salida de la compilación que nos indica si hay o no hay algún tipo de error. En la siguiente entrada del menú, la que dice depurar, vamos a encontrar una opción que nos permite iniciar la ejecución del programa sin depurar. Además, aprendemos las teclas rápidas F5 y Control F5. Una vez que elegimos esta opción, en la ventana que aparece abajo, la ventana de resultados, vamos a ver justamente el resultado de la compilación. Si hubiese errores, ahí nos va a decir la cantidad y también nos va a ir mostrando cuáles son los errores. Como no hay errores, se está ejecutando el programa haciendo lo que habíamos indicado. Nos está pidiendo el nombre. Ingresamos un texto, en este caso mi nombre, y le damos Enter para que nos muestre, que era la siguiente instrucción. A continuación aparece esto, presione una tecla para continuar, porque recordemos que estamos ejecutando la aplicación en esa modalidad que es iniciar sin depuración, pero estamos bajo el control del Visual Studio. En una ejecución fuera del Visual Studio, ese cartel no aparecería. Ahora vamos a ver cómo es ejecutar con depuración. Le damos directamente al botón, vemos que al lado está la modalidad depurar y ahora está esperando que ingresemos el nombre. Está ejecutando el programa igual que hace rato, solo que ahora lo está haciendo en la modalidad de depuración. Cuando le damos Enter, va a mostrarnos el resultado y ¡epa! Desapareció la ventana, porque finalizó la ejecución del programa. Lo que hacemos los programadores es incorporar una última sentencia para decirle a la consola que espere a que el usuario pulse una tecla. Ese es el método readKey. Le agregamos esta sentencia o este llamado al método y ahora lo vamos a ejecutar. Vemos que efectivamente se compila, se inicia la aplicación, podemos escribir un nombre, lo que ustedes quieran, y cuando pulsamos Enter nos muestra el texto y va a quedar ahí hasta que pulsemos cualquier tecla. Una vez que hagamos eso, vuelve al Visual Studio. Para probar el otro objeto, el System Environment, lo podríamos hacer en este mismo programa, pero quiero mostrarles cómo opera una solución con dos proyectos, incluso con dos proyectos ejecutables. Para eso vamos a cerrar este programa y crear una segunda entrada, un segundo proyecto que vamos a llamar Demo 2. Una vez que tenemos los dos proyectos en la solución, vemos que hay uno de ellos, Demo 1, que se marca en negritas. Eso significa que ese es el proyecto ejecutable de la solución. No es que esté seleccionado. Ese es el que está elegido, porque fue el primero que hicimos. Si queremos que se ejecute Demo 2, la alternativa es indicarle que ese va a ser el proyecto de inicio, con esta opción. También es posible hacerlo desde las propiedades de la solución. Esto se logra con el botón derecho en la solución y la última opción que es propiedades, donde podemos ver que
el que va a arrancar es Demo 2, porque lo acabamos de seleccionar. Lo que yo recomiendo normalmente es que se marque la opción Selección actual, de manera que va a iniciar aquel proyecto que esté seleccionado. Si queremos que sea Demo 1, nos paramos en Demo 1 y lo ejecutamos. Si queremos que sea Demo 2, nos paramos en Demo 2 o en algún elemento de Demo 2 y lo ejecutamos. De esta manera no tenemos que estar cambiando de uno a otro proyecto, lo hace de manera automática. Ahora podemos tipear las instrucciones de nuestro segundo programa, de la demostración del System Environment. Vamos a poner un texto como si fuese un encabezado que diga que acá está la información del ambiente. Y a continuación vamos a mostrar algunas de las propiedades del System Environment. Para eso lo vamos a hacer de una manera más o menos bonita. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la máquina y a continuación debería aparecer el nombre que tiene esta computadora. Para que eso ocurra, vamos a hacer uso de los caracteres especiales de formateo, que son abrir la llave, un número y cerramos la llave. A continuación va el parámetro que queremos que aparezca ahí en el lugar del 0. El parámetro va a ser environment. ¿Y cómo es el nombre de la máquina? Si no lo sabemos, recorremos la lista de propiedades que nos muestra el IntelliSense y ahí lo vamos a encontrar. Machine Name, ahí está. Estos nombres no vienen en castellano, es prudente conocerlos y manejarlos por los nombres originales. Como dije antes, en el Microsoft Developer Network se puede encontrar la lista completa de propiedades de este objeto. El resto de las instrucciones para mostrar otras propiedades ya las tengo escritas, de modo que las voy a copiar y pegar. Listo. Veamos a ver cómo se ejecuta este programa. Antes vamos a poner el read key para que nos espere, nos dé un tiempito. Ya está listo, podemos ejecutar entonces, lo vamos a hacer en el modo debug, compila y ahí está la salida. La información que nos muestra. A ustedes cuando lo ejecuten les va a mostrar la información de su computadora. A continuación vamos a ver dónde está el programa, el que se ejecuta. Para eso abrimos el explorador de archivos y miramos que en la solución ahora tenemos dos directorios, Demo 1 y Demo 2, uno para cada proyecto. En Demo 2, que es la demostración del System Environment, está el programa y otras carpetas, entre ellas la carpeta bin, que contiene los ejecutables. En el directorio debug está el ejecutable porque lo hemos compilado, lo hemos generado en esa modalidad. Si lo ejecutamos al demo2.exe, nos va a pedir permiso porque es un programa y luego nos va a mostrar lo que habíamos hecho justamente, pero lo hace por fuera del Visual Studio. Los ejecutables en modo debug no se entregan a los clientes. Tenemos que generar una versión ejecutable que se pueda poner en producción. Eso se hace cambiando la opción de compilación a Release. Compilamos o directamente iniciamos la ejecución del programa. Ahora el botón Iniciar está marcado con Release. Nos va a mostrar lo que ya conocemos, pero nuestra idea es mirar qué pasa con el explorador de archivos. Para eso volvemos al sistema de archivos y vamos a ver que en la carpeta bin ahora tenemos, además del directorio debug, el directorio release. Es ahí donde vamos a encontrar el programa demo2exe, pero en este caso es una versión que se puede poner en producción. Voy a dejar para el foro la discusión de la diferencia y por qué es esta versión la que se pone en producción y no la otra.
En el resumen de este video tutorial vamos a recalcar que solución es una caja que contiene proyectos. Por ahora estamos viendo solamente el aspecto de la programación, pero en realidad la solución tiene más que eso, tiene muchísima documentación del proyecto, del proceso de desarrollo de software. El objeto console representa la pantalla y el teclado y se utiliza en aplicaciones del tipo consola. Obviamente en una página web no vamos a tener este objeto. El objeto environment facilita y gestiona algunas propiedades que nos muestran o contienen información del entorno de ejecución. Espero que les sirva, espero que continúen con el curso y nos encontramos en el próximo video tutorial.